Muy buenos días, pueblo de Dios, familia, hermanos, iglesia creciente, que Dios te bendiga. Le damos las gracias a Dios como siempre por el don de la vida, por este privilegio, por esta renovación del contrato. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, y hemos comenzado una miniserie de cosas que Dios hizo con hombres que no eran cristianos ni judíos, que eran gentiles. Aleluya. Ayer te hablé de Ciro el Grande, pero hoy te voy a hablar de otro personaje que también me llama mucho la atención, y es Cornelio. Aleluya. El segundo personaje, no judío, no cristiano, un gentil, un centurión romano. Pero dice el Nuevo Testamento que fue el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Aleluya. Cornelio era un oficial del ejército romano. La conversión de este hombre abrió el camino para predicar el evangelio a los gentiles. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Te invito a leer esa historia. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Hermano, todos sabemos que los 12 apóstoles fueron judaizantes, o sea, para los judíos. Los apóstoles eran legalistas. Ahora bien, el apóstol Pablo fue llamado para predicar a los gentiles. Se entendía que los gentiles eran los no cristianos, los no judíos, y eso era Cornelio. Ahora bien, Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni hembra, porque todos somos uno en Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, volviendo a nuestro personaje del día, que es Cornelio, te decía que Cornelio era romano, pero aún así, dice la Biblia que oraba a Dios con su familia. Dice la Biblia que era temeroso y que ayudaba a mucha gente. Era generoso y era piadoso. Oye bien, ni era judío ni era cristiano. Y oye todo lo que hacía. Ayudaba a mucha gente, era temeroso y era piadoso. Aleluya. A pesar de ser romano, dice la historia que era un hombre muy respetado entre los judíos por todo lo que hacía. Pero oye bien todo esto. Cornelio, sin conocer a Dios, sin nadie haberle predicado nunca, porque a Cornelio nadie le había predicado nunca, pero Dios ponía en el corazón todo eso. Ser piadoso, ayudar a la gente, enseñarle a su familia sobre lo que él creía sin ser cristiano. Dios ponía eso en su corazón y él lo hacía en obediencia. Obediencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ve la obediencia de este hombre, que sin ser cristiano, sin ser judío, siendo un romano, entonces Dios, para completar la obra en Cornelio y para aumentar su fe y su creencia en un Dios que es real, que es todopoderoso, manda a predicarle a Pedro, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Dios manda a Pedro a su casa a predicarle a Cornelio. Hermano, cuando tú escuchas mensajes como este, tu fe aumenta. Por eso es necesario siempre estar escuchando y leyendo. Es necesario estar conectado a la vid, conectado a la palabra, leer, escudriñar, meditar en estas historias. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es logo, todo esto es palabra. Ahora bien, del logo el Espíritu Santo te da el rema. Todas estas historias están ahí en la Biblia. Si tú la lees como una historia, tú no le vas a sacar nada. Ahora, cuando tú la lees y le dices, Señor, dime qué es lo que yo tengo que aprender de aquí, entonces viene el rema. Amén. Dice la historia que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio con el mensaje,
Cornelio había reunido a toda su familia, pero también llamó a los vecinos, vengan para que escuchen lo que va a hablar este hombre de Dios. Oye bien, hermano, esto tiene que revelársele a la gente. Esto tiene que revelársele. Hay muchas cosas que la gente no la entiende porque no se le ha revelado. Cuando Cornelio sabía que Pedro iba para su casa, llamó a toda su familia y le dice, vengan, que viene un hombre para acá a hablar de la palabra. Y llamó a todos los vecinos, vengan, para que escuchen. Hermano, a un centurión romano, a un hombre que no era cristiano ni era judío, pero Dios rompe los esquemas, Dios rompe los patrones. La obediencia de este hombre hizo que Dios le activara todo lo demás. Hermano, estaba prohibido que un judío se relacione con gente gentil. Eso estaba en contra de la ley. Entonces, Pedro era judío y Cornelio era un gentil. Ni se relacionen y mucho menos que entraran a su casa. Sin embargo, Pedro fue a la casa de Cornelio porque Dios lo mandó. Y le dijo Pedro a Cornelio, oye, tus oraciones han subido al trono de Dios, han sido escuchadas y Dios ha tomado en cuenta todo lo que tú has hecho por la gente. Aleluya. Y oye cómo comenzó Pedro a predicar en casa de Cornelio. Eso lo encontramos en Hechos 10 a partir del versículo 34. Dice Pedro, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Aleluya. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Ay, ay, ay. En cada nación, no importa la religión, en cada nación Dios acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Aleluya. Esto quiero dejar en tu mente, hombre, mujer que me escucha. Solo haz lo recto y lo correcto delante de Dios. Dice la palabra que Dios hizo memoria de todo lo que Cornelio hacía. Dice que el Espíritu Santo, mientras Pedro hablaba y daba el mensaje, el Espíritu Santo descendió sobre todo los que estaban ahí. Y los que andaban con Pedro, que eran judíos, dice la historia que se quedaron sorprendidos. ¿Saben por qué se quedaron sorprendidos? Porque los judíos creían que el Espíritu Santo solo era para ellos, que no se iba a derramar en los gentiles. Los judíos creían que ellos eran los únicos en el mundo a los que iban a tener acceso a esta gracia. Aleluya. Sin embargo, dice la historia que se derramó el Espíritu Santo en casa de Cornelio, donde todos los que estaban ni eran cristianos ni eran judíos. Aleluya. Aleluya, hermanos. Dios no tiene vaca sagrada. Solo créele a Dios. Haz todo como para Dios. Sé obediente a su palabra. Lo que Él ponga en tu corazón, hazlo, creyendo que tú tienes el respaldo de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué? Para cuando abran el libro de la crónica, tu nombre esté escrito ahí. Tenemos que procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la crónica. Aleluya. ¿Tú sabes cuál es el libro de la crónica, verdad? Lo puedes encontrar en lo que pasó con Mardoqueo. Mardoqueo se salvó de lo que ya tenían preparado para él, porque cuando el rey pidió el libro de la crónica, el nombre de Mardoqueo estaba escrito ahí. Aleluya. Aleluya. Y el libro de la crónica es el libro de la vida. Nosotros tenemos que procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de las crónicas. Amén y amén. Vamos a ser obedientes, a hacerlo todo como para Dios, porque Dios rompe los esquemas, rompe los parámetros y Dios cambia todo plan del hombre. Amén y amén.